Esa es una gran mentira, porque ya Donald Trump ya le pidió a Venezuela que le manden entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo, porque si lo cotiza Donald Trump a $56 por barril, más o menos la transacción por el número de barriles que le manden, entre 30 a 50 millones, podrían ser 2.800 millones de dólares lo que va a administrar Trump. Según Trump, eso va a ser invertido, una parte para Venezuela y otra parte pues también, ¿no?, para las necesidades de Estados Unidos. El tema es que queda claro que el que impone obviamente las reglas hoy en Venezuela es Estados Unidos, aunque la señora Delcy Rodríguez tenga otros datos. Le agradezco mucho a José Enrique Piñango Bustamante. José Enrique es venezolano en el exilio y mire que hemos escuchado muchas voces. Ya habló Trump, ya habló Maduro, ha hablado México, han hablado los países, las cancillerías, en fin, una reacción en cadena. Pero, ¿qué opinan los venezolanos? Porque si salieron de Venezuela, sus motivos tuvieron. José Enrique, gracias por aceptar la comunicación. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no te escucho bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Oye, ¿me das oportunidad? ¿Sabes qué? Te voy a marcar de mi WhatsApp porque no creo que entre bien la llamada vía telefónica. Mejor lo hacemos a través de WhatsApp. ¿Sale? Está bien, perfecto. Sí, perfecto, para que te escuches mejor. Muchas Bueno, mientras le doy nada más un poquito de contexto en lo que lo enlazamos. Lo que también informó la Administración de Información Energética de Estados Unidos es que Estados Unidos consume una media de unos 20 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados. Eso significa que la transferencia de Venezuela tiene un equivalente a 2 días y medio de suministro. O sea, para eso va a servir el petróleo de Venezuela. Nada más para 2 días de suministro para Estados Unidos. O sea, para Trump eso es como quitarle un pelo a un gato, ¿no? ¿Qué va a hacer con el recurso? Eso se desconoce a ciencia cierta, porque una cosa es que diga, es para beneficiar al pueblo de Venezuela, ajá, ¿en qué o cómo? Y otra que dijo que él lo va a administrar, lo cual también nos habla de que mecanismos de transparencia y fiscalización, pues no va a tener. Retomamos la comunicación, José Enrique, gracias por aceptar esta llamada. Buenos días. gracias a ti, gracias a ustedes por permitirme conversar acerca de la situación de Venezuela. Oye, José Enrique, ¿cuándo dejaste Venezuela y por qué motivo? La dejé en el 2014 porque la situación socioeconómica y política estaba llegando a un punto en que era pues insostenible para mí, para mi familia. Tenía que hacer filas de horas, a veces incluso de días, para poder conseguir leche, pañales. Estaba comenzando el desabastecimiento en mi país. Uh-huh. ¿Qué tiempo tienes viviendo fuera de Venezuela? Estoy viviendo en Puebla y vivo desde el 2014, unos 11 años. ¿Cuántos años tienes, José Enrique? Tengo 54. Te tocó la administración de Nicolás Maduro y pregunto, ¿a tu familia le tocó la administración de Hugo Chávez? A mí me tocó la administración de Hugo Chávez, me tocó la de Nicolás Maduro y de hecho yo soy biólogo, trabajaba en un zoológico en Venezuela, el zoológico dependía del Estado y tuve que trabajar 14 años para el chavismo y la verdad es que fui maltratado y vilipendiado por no compartir sus ideales políticos. Cuéntanos un poquito sobre esa etapa, es decir, ¿cómo la ideología política de ese entonces penetraba a las casas de los venezolanos? Bueno, voy a tratar de ser breve, Sí. pero fíjate, Hugo Chávez realizó un golpe de Estado fallido, realizó en realidad, su grupo realizó 2 golpes de Estado en 1992 y luego él llegó al poder por aclamación popular, por los votos. El chavismo utilizó la democracia y su popularidad para destruir la democracia. Destruyó todas las instituciones desde adentro y mantuvo el apoyo popular por el incremento de los precios del petróleo. Entonces tenía dinero para regalar tanto dentro de Venezuela como a otros países para conseguir apoyo político exterior. Uh-huh. Todo eso funcionaba relativamente bien a pesar de la destrucción del aparato productivo en Venezuela, hasta que comenzaron a bajar los precios del petróleo, él murió y llegó Maduro. Oye, y hablando obviamente del petróleo, ¿qué tanto
influyó en la estabilidad económica de las familias venezolanas? Porque obviamente Venezuela siempre se ha considerado que es obviamente el líder mundial de producción petrolera. Y luego cuando pensamos que es que el petróleo es de todos y somos un país muy rico, ajá, porque tenemos petróleo, pero eso cómo se aterriza en una familia, es decir, cómo se ve una mejora económica. Mira, durante el siglo XIX, principio del siglo XX, Venezuela era un país pobre, un país agrícola. Luego, al comenzar la extracción del petróleo y que empresas extranjeras comenzaron a producir el petróleo, el país se modernizó, se hizo infraestructura hidroeléctricas, eh, se profesionalizó la extracción del petróleo y llegamos a ser un país sumamente rico. Uh-huh. Durante mucho tiempo la paridad cambiaria era de 4 bolívares con 30 frente al dólar, ¿ok? Entonces teníamos una moneda muy fuerte, muchos europeos, particularmente portugueses, italianos y españoles, viajaron a Venezuela, migraron a Venezuela, escapando de sus dictaduras y en los casos que tuvieron dictaduras militares, de la guerra civil en España, etcétera, etcétera. Venezuela se desarrolló muchísimo, fuimos considerados la Arabia Saudita, la Venezuela Saudita, ¿no? Uh-huh. Del continente. Era un país realmente rico. Luego comenzamos con una crisis en que pues estuvimos perdiendo poder adquisitivo, pero realmente éramos un país, podríamos decir, normal, uh-huh. Donde se vivía como en la mayoría de los países del continente. Okay. Luego con todos estos años, particularmente de Maduro, pues el nivel de vida bajó a niveles pues incomprensibles. Uh-huh. Yo una vez le escuché a un economista decir que los países nunca tocan fondo, uh-huh, porque el fondo se va moviendo. Uh-huh. ¿Qué pasó con todo? Primero, que la industria petrolera durante los años del chavismo y particularmente durante Maduro se destruyó. Ya no se dedicaban solamente a petróleo, sino a otro tipo de actividades proselitistas. Okay. Entonces, esa riqueza petrolera durante los últimos años no se transformaba en beneficios para el país. No había salud, no había infraestructura, servicios, etcétera, etcétera. La economía estaba destruida a tal punto que, siendo un país con la mayor reserva de petróleo del mundo, sufrimos una reducción de 14 ceros de la moneda, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate la hiperinflación que se creó, etcétera, etcétera. Sí, claro, una devaluación sistemática. Oye, José Enrique, y una vez, obviamente, que te enteras de la noticia sobre el operativo militar que realizó Estados Unidos, que bueno, para muchos creo que así lo consideramos un intervencionismo, tú nos dirás, después de observar la noticia y de ver las primeras imágenes de Maduro arrestado, acompañado por agentes federales y llegando a una corte de Estados Unidos donde se declara no culpable, ¿cómo lo viviste tú como venezolano exiliado? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que la primera persona que bombardeó Caracas fue Hugo Chávez en su golpe de Estado en 1992. El 11 de noviembre también la gente que estaba con Chávez bombardeó Caracas. Uh-huh. O sea, no fue una potencia extranjera la primera que lanzó bombas sobre la capital de Venezuela. Okay. Luego que te digo eso, yo lo primero que sentí al saber la extracción de Maduro fue esperanza de que por fin, desde 1998, 26, 27 años después de que se instauró el chavismo en Venezuela, por fin existe la esperanza, yo creo que real, de que va a haber un cambio de régimen y que podremos volver a ser un país, uh-huh, ¿ok? Con todo lo que tiene un país, no un estado fallido, no un estado de delincuentes, no un narcoestado. Lamentablemente, yo creo que era, fíjate, yo humildemente pienso, es muy difícil representar a todo un pueblo, pero yo creo que hablo por la mayoría de los venezolanos. En Venezuela se hizo todo lo posible por sacar a Maduro. Se intentó hacerlo por los votos. Se ganó en varias elecciones y en la última se demostró avasallantemente cómo había sido la victoria. ¿Okay? Uh-huh. Se pudieron sacar las actas, todo el mundo puede saber, metiéndose a una página en internet, cuáles fueron los resultados de esas elecciones mesa por mesa. ¿Okay? Uh-huh. Eso logró que por fin
fuera muy difícil que muchos gobiernos tibios reconocieran a Maduro con esa evidencia tan aplastante. Ujú. Nosotros, el venezolano puso muertos. ¿Okay? En el 2017 hubo manifestaciones que duraron más de un mes, donde hubo más de 400 muertos. Y eso está documentado porque ya en esa época, pues la gente ya tenemos desde hace varios años, tenemos ya teléfonos con cámaras, entonces todo está documentado, viendo cómo las fuerzas militares y policiales venezolanas y los paramilitares, lo que llaman los colectivos, o sea, delincuentes a los que el gobierno venezolano armó, disparaban contra los manifestantes, donde murieron niños. En el zoológico donde yo trabajaba, lamentablemente, un niño que yo conocí de 4 años, a los 17 años murió. Y el zoólogo de ese zoológico también murió, ambos por proyectiles disparados por agentes del orden de Venezuela. ¿Ok? Perfectamente documentado, se están llevando en la justicia internacional, hay un montón de casos abiertos contra el gobierno de Venezuela, especialmente contra Maduro. ¿Y qué hizo el mundo? Nada. Simplemente vamos a negociar, esas negociaciones no se cumplieron. Entonces yo creo que la única forma de sacar a estos delincuentes, como lamentablemente, era el uso de la fuerza. Y ya los venezolanos habían puesto su sangre, su vida y sus bienes, y no se pudo sacar porque no tenemos la fuerza suficiente. Ya muchos murieron intentándolo hacer. Okay. Entonces, fue necesaria la intervención de Estados Unidos, esa violencia controlada. Lamentablemente es doloroso la pérdida de vidas, tanto de esos militares como de los civiles, lo que llaman el daño colateral, es realmente lamentable. Sin embargo, te digo, todas esas muertes y todo ese daño debe recaer sobre el chavismo, porque ellos lo hicieron necesario, indispensable, porque a ellos se les dio todas las oportunidades para salir, y no lo han querido hacer. Desde que solamente sacaron a Maduro y continúa Delcy. Así que bueno, esto es el principio de lo que yo espero que sea el cambio para Venezuela. Oye, dos últimas preguntas y te pediría una respuesta breve. ¿Cuál es la pena que tú consideras que debe enfrentar Maduro en la justicia estadounidense? Pues la verdad es que yo no soy jurista para decidir, eso sería algo como personal, cuál debería ser la pena. Yo creo que la pena, por todos sus delitos, se merece la pena máxima que pueda dar una corte estadounidense, porque o sea, muchas personas han muerto por él. Muchas personas han muerto por su decisión directa, ¿ok? Por la de él, por la de Hugo Chávez y por la de la mayoría de los jerarcas chavistas. Entonces yo creo que eso se le corresponde a la ley. Por supuesto que no espero una condena de 5 años y que luego sea liberado por buena conducta. Correcto. O sea, yo espero la condena máxima que se le pueda dar. Y la última, ¿qué opinas de María Corina Machado, que anda ofreciendo el Premio Nobel de la Paz, compartirlo con Donald Trump? Mira, a título personal, a mí me parece María Corina Machado una estadista de primer nivel. O sea, me parece una mujer extraordinaria, una mujer que se ha arriesgado, que ha dado parte de su vida para poder liberar al pueblo venezolano. Y yo entiendo que la libertad de Venezuela, lamentablemente, ya que no la pudimos conseguir los venezolanos con la sangre de nuestros muertos, ni con nuestras manifestaciones pacíficas, ni con los votos, lamentablemente tenemos que comprarla. O sea, tiene que haber una negociación entre Estados Unidos, la oposición, el régimen narcochavista, para que Venezuela pueda ser un país. Y si parte de esa negociación implica que haya que el ego, y esto lo hablo a título personal, haya que masajear el ego de Donald Trump, pues bienvenida sea. Me quedo con esa última frase. Pues José Enrique, te agradezco mucho que nos hayas tomado el teléfono y compartes pues de primera mano, obvio, tu experiencia. Ya sabes que el mundo está dividido, obviamente, entre los que siguen apoyando, obviamente, el régimen venezolano y aquellos, obviamente, que celebran ya ahora sí que la caída de Nicolás Maduro y la posibilidad de que enfrente muchos años en una cárcel estadounidense, pero eso aún está por verse. Te mando un abrazo y que tengas buen día. Igualmente, gracias. Gracias a ti, hasta pronto.